Gracia y paz, amados discípulos del curso de bautismo y membresía de la Iglesia Bautista Reformada, Gracia Soberana. Hoy quiero que desenterremos juntos la historia de un documento extraordinario, uno que nació literalmente del fuego de la persecución y de una perseverancia inquebrantable, la Declaración de Fe de 1689. Para entender de verdad este texto, no basta con leerlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vamos a explorar el legado de fe que le dio origen, vamos a sentir la presión de los tiempos de persecución que lo hicieron tan necesario y construiremos sobre el sólido fundamento doctrinal de Westminster. Después, analizaremos las adaptaciones que lo definieron y veremos cómo finalmente la voz bautista encontró su forma para dejarnos un testimonio que, créanme, perdura hasta hoy. Acompáñenme en este recorrido. Bueno, para empezar, vámonos a la Inglaterra de las décadas de 1630 y 1640. En aquel entonces, la Iglesia Anglicana era la iglesia oficial del Estado, la única permitida. Pero en medio de esa uniformidad empezaron a surgir nuevos grupos, como los congregacionalistas y los bautistas. Y ellos no querían solo retocar algunas cosas, ¿no? Buscaban un camino de fe completamente distinto, uno que sintieran más apegado a lo que leían en las Escrituras. Pero, como se podrán imaginar, elegir un camino diferente no iba a ser nada fácil. De hecho, los puso en un rumbo de choque directo con el poder. Se enfrentaron a una oposición feroz, tanto del Estado como de la religión oficial. Fueron, sin duda, tiempos que pusieron a prueba su fe hasta el límite. Y es que miren, los primeros años para estas nuevas congregaciones no fueron para nada pacíficos. Estuvieron marcados por olas de persecución implacable, una tras otra. El gobierno y la iglesia oficial veían a estos disidentes no como hermanos en la fe, sino como una amenaza que tenía que ser erradicada. Y si le ponemos nombre y apellido al villano de esta historia, ese sería el Código de Clarendon. Ojo, no era una sola ley, sino todo un paquete de estatutos que se aprobaron en los años 1660. Y su objetivo era muy claro y muy cruel: aplastar cualquier forma de fe que no se arrodillara ante la Iglesia de Inglaterra. Era básicamente la maquinaria legal de la opresión religiosa. Ahora, lo más fuerte de este código es que no discriminaba. Le pegaba a todos por igual, presbiterianos, congregacionalistas y bautistas. A pesar de las diferencias que tenían entre ellos, ahora compartían el mismo yugo. Imaginen esto: a sus pastores los echaban de sus púlpitos, se les prohibía reunirse para adorar y si los encontraban, enfrentaban multas que no podían pagar, les quitaban sus propiedades o peor, la cárcel. ¿Todo por qué? Simplemente por vivir su fe. Este acoso constante buscaba silenciarlos, pero, irónicamente, esta opresión compartida terminó forjando una solidaridad inesperada y muy poderosa entre ellos. ¿Y qué pasa cuando enfrentas a un enemigo común? Te unes. Frente a semejante tiranía, estos grupos se dieron cuenta de que la unidad en sus creencias era clave para sobrevivir. Si podían demostrar que en lo fundamental creían lo mismo, tendrían más fuerza. Y en esta tarea, los presbiterianos dieron el primer paso con un documento que se convertiría en la base para todos los demás. En medio de la Guerra Civil Inglesa, el Parlamento, que en ese momento era puritano, convocó esta asamblea monumental en la famosa Abadía de Westminster. 121 clérigos y 30 laicos, lo mejor de lo mejor, se reunieron por 6 años, 6 años debatiendo y dándole forma a una nueva estructura y declaración de fe para la Iglesia en Inglaterra. Fue, y no exagero, uno de los momentos teológicos más importantes de la historia británica. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado fue la Confesión de Westminster. Este documento, con sus 33 capítulos, es una verdadera obra maestra de la teología reformada. Por su profundidad bíblica y su enfoque en la relación de pacto entre Dios y la humanidad, se convirtió en el credo protestante más influyente y respetado de su época. Pero a pesar de lo increíble que era este documento, no todos los disidentes estaban de acuerdo en cada punto. Y esto es interesante, porque no lo rechazaron, sino que lo tomaron como base para una fascinante evolución teológica, haciendo adaptaciones muy importantes. Miren esta línea de tiempo. Es increíble cómo se fue desarrollando todo. Empezamos con el fundamento Westminster en 1647. Solo 11 años después, en el 58, los congregacionalistas presentan su adaptación, la Declaración de Savoy. Luego, en 1677, los bautistas ofrecen su propia versión, afinando aún más la doctrina. Y finalmente, en 1689, esa versión es adoptada formalmente. Lo que vemos aquí es una verdadera conversación teológica que se desarrolló a lo largo de décadas. Ok, entonces, ¿cuáles eran esas diferencias clave? Principalmente dos. Primero, el gobierno de la Iglesia. Westminster proponía una estructura jerárquica, tipo pirámide, lo que llamamos presbiteriana.
En cambio, los congregacionalistas y los bautistas creían en la autonomía de cada iglesia local. Y segundo, el bautismo. Westminster y Savoy practicaban el bautismo de bebés, pero para los bautistas, el bautismo era algo reservado únicamente para los creyentes que ya habían profesado su fe. Así que la Declaración de Savoy de 1658 fue, en pocas palabras, la Confesión de Westminster, pero con los capítulos sobre el gobierno de la Iglesia reescritos para un modelo congregacional. Mantuvieron casi toda la teología, pero cambiaron la estructura de poder. Y ahora llegamos a los bautistas. Para ellos había que ir un paso más allá. No solo estaban en desacuerdo con el gobierno de la Iglesia, sino también, y esto era crucial para ellos, con el tema del bautismo. Necesitaban su propia declaración de fe, una que fuera clara y contundente. Y aquí es donde vemos su brillantez estratégica. Los que redactaron este borrador en 1677 tomaron una decisión muy inteligente: usar, hasta donde fuera posible, las mismas palabras de la Confesión de Westminster. ¿Por qué? Para demostrarle al mundo su unidad doctrinal con los presbiterianos y congregacionalistas. Su mensaje era: oigan, estamos con ustedes en los fundamentos del Evangelio, solo nos apartamos en los puntos donde nuestra conciencia guiada por la Biblia nos lo exige. Y no podemos olvidar el ambiente en que se escribió esto. Este documento se publicó sin nombres, de forma anónima. La persecución del Código de Clarendon seguía con toda su fuerza. Y poner tu nombre en esta confesión era básicamente comprar un boleto directo a la cárcel. Fue un acto de inmensa valentía, una declaración de fe susurrada en medio de la más profunda oscuridad. Y entonces, en 1689, el tablero de juego político y religioso de Inglaterra cambió por completo. Con la llegada de William y Mary al trono, se aprobó la Ley de Tolerancia. No era una libertad religiosa total, pero por primera vez les permitía a los disidentes adorar a Dios con más libertad, sin ese miedo constante al castigo. Y esta nueva libertad permitió una convocatoria histórica. El número es asombroso. 107 congregaciones bautistas de Inglaterra y Gales enviaron representantes a Londres. Esto nos dice que, después de décadas de opresión, el movimiento no solo había sobrevivido, sino que había florecido en la clandestinidad. Y aquí, en esta histórica reunión, es donde todo culmina. Los representantes tomaron ese documento anónimo de 1677, lo revisaron y lo adoptaron formal y públicamente como su declaración de fe. Por eso, aunque su contenido nació en 1677, la historia la recuerda por el año de su adopción oficial, 1689. Todo esto nos lleva naturalmente a reflexionar sobre su legado, porque la Declaración de Fe de 1689 es mucho más que un papel antiguo, es un testimonio vivo de fe, de teología y de una perseverancia que nos habla directamente hoy. A ver, para que quede claro, el árbol genealógico, por así decirlo. La base, el fundamento teológico, es la Confesión de Westminster. Luego, la Declaración de Savoy la adaptó para un gobierno congregacional. Y finalmente, la Confesión Bautista de Fe de 1689 la perfeccionó para incluir tanto el gobierno congregacional como el bautismo del creyente. Son en verdad una familia de confesiones. Por todo esto que hemos visto, la Declaración de Fe de 1689 es considerada una de las afirmaciones de fe evangélica más sólidas e importantes de toda la historia. Ha superado la prueba del tiempo, y hoy en día miles de iglesias en todo el mundo la siguen usando como un resumen fiel y confiable de las enseñanzas de las Escrituras. Así que la historia de estos creyentes que se atrevieron a definir y defender su fe en medio de la opresión nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Cómo inspira su legado de fidelidad nuestras propias luchas y pruebas en el presente?